Muy buenos días, familia de Viento Recio. Qué bueno que te unes con nosotros en esta mañana. Este tiempo y estas canciones son para que tú puedas usar tu voz y para que te unas en alabanza a nuestro Rey. Así que ahí donde estás, ya sea con tu familia o ya sea que estés solo, dispone tu corazón unos minutos para alabar a nuestro Dios porque Él es bueno. Amén. Del cielo Él vendrá, todo rey se postrará. Cadenas ya no habrá, su pueblo le alabará. Pues ¿quién detiene al poderoso? Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido por siempre ha vencido. Todos ante Él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán. Todos ante Él se postrarán. Las puertas abran ya, el Rey de Reyes entrará. El Dios de salvación, Él ha venido a libertar. Pues ¿quién detiene al poderoso? Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido por siempre ha vencido. Todos ante Él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán. Todos ante Él se postrarán. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso Dios? Poderoso Dios. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso Dios? Poderoso Dios. Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido por siempre ha vencido. Todos ante Él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán. Todos ante Él se postrarán. Levantamos nuestra voz a ti, Señor, Cordero y león, nuestro Rey, nuestro Señor. A ti levantamos hoy nuestra voz, Padre. A ti levantamos nuestra canción en adoración, Señor. Porque tú eres un Dios fuerte, un Dios que hace milagros, Señor. Y nuestra vida, nuestro futuro, nuestro porvenir están seguros en ti, mi Dios. Muro rodeando estoy,
Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Declaro, Señor, que tú sigues obrando milagros. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Así eres tú, mi Señor. Mi fe y mi confianza están en ti. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Amén. Amén.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar nuevamente juntos. Espero que estén bien, que estén con salud, que tengan economía para poder tener el suplemento de cada día y sobre todo que la familia esté en unidad y fortalecida. Quiero agradecerles porque hoy terminamos lo que se llama carrera de relevos. Ya acabamos toda esa sección, tuvimos mucho éxito. En la última semana 200 familias estuvieron orando y las semanas anteriores tuvimos 250 familias orando. Así es de que vamos ahora por la siguiente etapa de oración por familias, en familia y a favor de los que tienen problemas de salud, problemas económicos, problemas en su relación matrimonial y al final les voy a decir lo que vamos a hacer. Hoy vamos a ver el tema de Moisés, los principios de Moisés, parte 5. Quiero hablar de algo que es fascinante y es precisamente el tabernáculo. Dios le dice a Moisés que haga un lugar de habitación para que Dios avance con ellos. Y la Escritura nos dice que una nube iba con ellos para cubrirlos del sol, porque acuérdense que iban por el desierto, pero ahí iba el tabernáculo, el lugar de reunión, el lugar de habitación, lo que podemos decir, el lugar donde bajaba y descendía la presencia de Dios. Y en la noche había una columna de fuego, porque en los desiertos hace mucho frío, y entonces el Señor les dio el poder tener ese clima para poder fortalecerles. Y le dice a Moisés que tiene que hacer un lugar específico y especial para él. Ahora es muy importante que entendamos que lo primero que les pide es, por favor, suplan todas las necesidades, den económicamente todo lo que se requiere para poder hacer los muebles del tabernáculo. Y en Éxodo capítulo 36, en el versículo 3, dice, tomaron de delante de Moisés todas las ofrendas de los hijos de Israel, habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla y ellos seguir trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana. Era una ofrenda voluntaria que ellos tenían que traer cada mañana. Y nos dice aquí, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, porque el Señor determinó un grupo de personas que les dio la unción especial para tener artes, para tener habilidades y para poder hacer algo maravilloso y precioso. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Desde aquí nosotros vemos que el pueblo, de todas las cosas que los egipcios le habían dado cuando salieron de la tierra de esclavitud, ellos dieron oro, todo lo que poseían, lo que pudiera ser de utilidad para la construcción de lo que nosotros conocemos como el tabernáculo, al grado que dieron más de la cuenta. Por eso es importante que nosotros sigamos este principio de dar para el sostenimiento de la obra del Señor, para el mantenimiento de la obra del Señor y para que podamos nosotros entender que ese lugar es un lugar donde desciende la presencia de Dios y nos llena de bendición a través de la alabanza, la prédica, la fortaleza, y esto es algo muy importante. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio exterior tenemos 2 cosas. Tenemos el altar de sacrificio y tenemos el lavatorio. Aquí debemos de entender que cada uno de estos muebles tiene una relación muy estrecha con el Nuevo Testamento. Debemos captar que algo muy importante era el sacrificio, porque el sacrificio nos habla del cubrir en el Antiguo Testamento los pecados, las faltas, los errores que cometía la gente. Ponían un corderito, lo acostaban, lo sacrificaban y una vez que lo sacrificaban o cuando lo estaban sacrificando, el sacerdote de los levitas estaba al pendiente y la persona que traía el animalito decía,
pues yo tengo que confesar que hoy he pecado, hice algo indebido, me comporté así, así y así, poniendo las manos sobre el corderito, y entonces el corderito era sacrificado en lugar de la persona que merecía el castigo y merecía ser, pues digamos así, este juicio que iba a venir. Así es de que lo primero que nosotros tenemos en la entrada del tabernáculo es precisamente esos lugares donde sacrificaban a los animales, y después inmediatamente tenemos el altar de sacrificio, porque en el altar de sacrificio ponían fuego y los animales eran consumados, y entonces el sacerdote ponía ese animal, y ese sacrificio, ese olor del cordero, olor a barbacoa, era olor grato para el Señor, así lo expresa, era un olor grato para el Señor. Y este altar de sacrificios es importantísimo porque es lo primero que tenemos para poder entrar al lugar de la morada de Dios. Y el altar de sacrificios nos está hablando de algo muy importante en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5, versículo 19, la Escritura nos dice aquí, hablando de Jesús, la relación con Jesús. Romanos 5, 19. Dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí está. Jesús, la cruz, el sacrificio, el precio que Él pagó por nosotros. Luego nos dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego nos dice que Él es el Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Así es de que lo primero que tenemos es el altar de sacrificio. Y tenemos que llegar con nuestro sacrificio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, creer en el sacrificio del Señor. Luego teníamos lo que se llama el lavatorio, que era una fuente donde la gente llegaba y se lavaba las manos y los pies, y esta parte del lavatorio, la parte de adentro, estaba llena de espejos. Tenía un montón de espejos para que las personas, cuando se inclinaban para poder ver sus manos, veían su propio rostro, lo cual nos habla del rostro de Jesús. No habla de que tu rostro es visto ahí en ese espejo, sino que refleja el rostro de Jesús en tu propio rostro. Es decir, una vez que ya pasaste por el altar de sacrificios, ahora tú tienes lo que nosotros llamamos una nueva naturaleza, una nueva vida a través de este lugar del lavacro. Y si se dan cuenta, lo podemos relacionar con el Nuevo Testamento, donde la Escritura dice, Romanos 6, 3, la Biblia nos dice, si vamos allá a Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 3, un versículo muy hermoso, porque también nos habla del sumergirnos, del bautismo. Romanos 6, 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros renunciamos al pecado, nos consideramos muertos al pecado y salimos de las aguas con una nueva naturaleza. Dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y nos pone el ejemplo, y nos dice que Jesús dice, así también nosotros, dice aquí, lo vuelvo a repetir, dice, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nos habla de la resurrección de Jesús y nos habla que Él está vivo, ¿verdad? Y fue a la presencia de Dios, y nos dice que así también nosotros, por medio de la fe, el haber sido sumergidos en las aguas y salir esa nueva naturaleza, ese deseo de un cambio de vida, ese deseo de leer las Sagradas Escrituras y avanzar y caminar por la presencia de Dios,
es algo importante. Por eso nos dice en una parte de la Escritura que nosotros seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora es muy importante que entendamos que el bautismo tiene que ser algo que el Señor nos pide que hagamos, que es un mandamiento. Y este mandamiento lo hacemos porque recordemos que en el Nuevo Testamento nosotros somos el templo de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros caminamos y alabamos y nos comunicamos con el Señor, pero nosotros tenemos que hacer, ¿verdad?, de nuestra propia vida un templo magnífico, lleno de la presencia de Dios. El tercer mueble que tenemos aquí es precisamente lo que dice el candelero de oro. Nosotros podemos entrar a lo que ahora se llama el lugar santo. Y en el lugar santo tenemos tres cosas. El candelero de oro, tenemos los panes de la propiciación o los panes de la comunión, y tenemos lo que se llama el incensario. Y si nosotros vamos a lo que es esta parte de adentro, estaba cubierta por pieles de animal, estaba totalmente obscura, no tenía ventanas, no tenía manera de que pudiera entrar un rayo de luz, era totalmente oscuro. Cualquier persona que entraba ahí se podía tropezar. Por eso es que el candelabro o el candelebro está prendido día y noche. Tiene brazos, tiene 3 brazos de un lado, 3 brazos del otro, y lo que es la caña, y está prendido de día y noche. Ahora, este candelabro nos está hablando de que Jesús en el Nuevo Testamento es la luz, y en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios iba a ver por la luz que ese candelabro daba. Dice que era de una sola pieza, totalmente de oro. Es decir, no había forma de que alguien pudiera poner su comentario, su forma de pensar, su manera de ser. Era solo de una pieza para que todos entendieran que la salvación es a través de Cristo, que nos da la luz, que cambia nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos vamos al libro de Mateo, y ahí nos dice en Mateo 5, versículo 14, dice lo siguiente, hablando de ese candelabro. Dice, dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una vez que recibiste a Cristo, una vez que entiendes que el hombre viejo ha muerto y ha resucitado el hombre nuevo, dice aquí, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni, dice aquí, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de una almohada o la escondes, sino sobre el candelero, y alumbrará todos los que están en casa. Entonces nos dice que está prendido día y noche, y tu vida tiene que alumbrar día y noche, tus palabras tienen que ser de edificación, día y noche, el gozo que el Señor te da cada día tiene que ser día y noche. Versículo 16 dice, así alumbrará vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Te habla de la relación de la luz con las buenas obras, las buenas actitudes, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es de que la luz que alumbra es la luz de tu vida, en tu familia, con los tuyos, y aquí nos habla nuevamente Jesús en ti, dentro de ti, Jesús hablando a través de ti, así como en el lavacro, en este lavatorio, podías poner tu rostro y ahí reflejar el rostro de Jesús. Ahora, en esta candelabro, tú reflejas a Cristo Jesús. El siguiente mueble que nosotros vemos es la mesa de los panes de la propiciación. Es decir, había una mesa con 6 panes sin levadura de un lado y 6 panes sin levadura del otro.
El hecho de que no tuvieran levadura nos está hablando de que la levadura se relaciona muchas veces con el pecado, y ahora eran panes que no tenían ningún tipo de relación con el pecado, la maldad, y ahí estaban, y los sacerdotes que podían entrar al lugar santo, porque solamente un grupo de sacerdotes podía entrar al lugar santo, se ponían ahí en lo que era esta mesa, y una vez podían comer de ese pan. Y nos habla de varias cosas. Nos habla de la comunión con Dios, nos habla de la relación que uno debe y puede tener, hablando y comunicándose y platicando. Los mismos sacerdotes, era una de las cosas que tenían que hacer: llegar, platicar, hablar del perdón, muy importante, hablar del lavamiento de los pecados que ya fueron quitados en lo que era el altar de sacrificios. Y aquí podemos ver que ellos están hablando, platicando, y la Escritura, si lo volvemos a ver, nos dice aquí, otra vez, en el Nuevo Testamento, lo podemos relacionar con un pasaje maravilloso. Juan, capítulo 6, versículo 48, nos dice lo siguiente. Dice aquí en Juan, capítulo 6, versículo 48. Dice en el versículo 48, 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Está hablando Jesús. Si tú crees en mí, tienes vida eterna, le está diciendo a la persona. Y luego dice aquí, yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo en el Antiguo Testamento, el maná que alimentaba al pueblo, el pan de vida que ahora está en el tabernáculo y que es un símbolo de las expresiones del pueblo de Dios. Vuestros padres comieron del maná, les dice aquí, en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. Así es de que tú debes de tener el pan de Cristo todos los días en oración, en busca del Padre Nuestro. Te dice, danos el pan de cada día, danos el pan hoy de cada día. Así es de que ese pan es comunión, ese pan es Jesús y ese pan es relación. Así es de que muy importante que entendamos este concepto y este punto de lo que es la mesa de los panes de la propiciación. Dice aquí la Escritura, en el tercer mueble, vamos al tercer mueble, lo que es el altar del incienso. A la entrada de lo que era el lugar santísimo, antes de entrar al lugar santísimo, en algunas partes lo ubican adentro y otras afuera, dice la Escritura que este era el incensario. En Éxodo 30, versículo del 1 al 10, ahí nos habla del incensario. Ahora, el incensario era de algunas piedras especiales y específicas encendidas que hacían que este humo subía a lo que era el lugar santo, impregnaba el lugar, de tal manera que cualquier persona que entrara, y acuerda que solamente podían entrar los sacerdotes con ciertas características, el lugar estaba impregnado del olor de lo que era ese incienso, un incienso especial que estaba totalmente, haz de cuenta que entras como, había mucha, así me lo imagino yo, que estaba lleno de bruma por la cantidad de incienso que había, que se prendía día y noche. Entonces nos habla aquí que la Escritura nos lo relaciona con algo maravilloso, que es las oraciones de los santos. En el Salmo, si ustedes luego lo buscan para que me dé tiempo de continuar, dice Salmo 141:2, la Escritura nos habla precisamente de las oraciones de los santos. Entonces, para que este lugar esté con ese aroma agradable, para que la gente sepa que tiene esa presencia de Dios,
nos habla de las oraciones. ¿Te puedes imaginar que las personas se acercaban al tabernáculo? Lo más que podía llegar la gente era al lugar donde estaba el altar de sacrificios, más allá no podía entrar. Sin embargo, ellos podían oler este aroma de lo que era el incensario, el incienso. Y yo creo que en nuestra vida, en nuestro tiempo, nosotros necesitamos oler precisamente lo que es el incienso de nuestras oraciones. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, podemos ver en Juan capítulo 17 una relación muy estrecha, la oración más bella de Jesús. En el capítulo 21, dice aquí, capítulo 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces nos está hablando de otro aspecto, la unidad en oración. Nos está hablando de llenar el lugar santo de nuestras oraciones, para que haya una respuesta de las peticiones de oración y haya una bendición muy grande de búsqueda por las cosas de Dios. Así es de que estas son las tres partes, los tres muebles que estaban en el lugar que nosotros conocemos como el lugar santo. Ahora, para entrar al lugar santísimo, solamente podía entrar un sacerdote una vez al año para poder presentar lo que eran la expiación, lo que era el perdón por los pecados. Ahora, para que el sacerdote no muriera, porque si él traía pecado, si él traía algo mal en su vida, no podía entrar. Entonces le amarraban con una especie de mecate, campanas, primero le amarraban su pie y tenía campanitas en lo que es su vestuario, y ellos en el lugar santo estaban escuchando cómo él hacía todo el rito en el lugar santísimo, y nos habla de que ellos estaban escuchando y oían tilín, 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 las campanitas. Y entonces, si ellos llegaban a sentir que ya no había ese ruido, con ese cable que traían al lugar santo, lo jalaban y era que ya había fallecido porque este hombre había pecado, había hecho algo indebido, y lo sacaban. Ahora, esto es importante, porque nos habla que solamente una persona podía entrar al lugar santísimo, que es la presencia de Dios. En la época de Moisés, la persona que podía platicar con Dios, que escribió los 10 mandamientos, no es otra persona más que Moisés. Así es de que por eso era tan importante que siguieran todas las reglas. Entonces, solamente un sacerdote una vez al año podía entrar. Ahora, nosotros podemos entender aquí que cuando en el Nuevo Testamento, porque yo me imagino que todos se preguntaban, bueno, ¿por qué no podemos entrar? Siempre que te prohíben algo, pues existe la curiosidad de poder estar ahí. Ahora, fíjense bien que la Escritura nos da un versículo extraordinario, porque había una división entre lo que es el lugar santo y el lugar santísimo, hecha de puras cortinas gruesas por animales, y nadie podía penetrar en ese lugar, solamente un sacerdote. Pero algo maravilloso sucede en el Nuevo Testamento, cuando la Escritura nos dice en Lucas 23:45. Fíjense lo que dice aquí. Lucas 23:45. Dice aquí en el versículo 45, voy a leer desde el 44 para poder seguir la secuencia. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estamos hablando de la crucifixión y estamos hablando ya una vez que Jesús
muere. Dice que hubo tinieblas, en otra parte de la Escritura nos dice que hubo terremotos, y luego dice, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Es decir, en el nuevo templo, en el Nuevo Testamento, en lo que era la vida de Jesús, también había esa cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, aunque ya no está el arca del pacto, así le llamamos. Entonces, el velo se rasga y se rompe, y entonces queda totalmente abierto. Esto es hermoso, porque nos habla de un principio, y nos está diciendo que tenemos libre acceso a la presencia de Dios, porque antes era a través del sacerdote que llegaba y exponía y hablaba de los pecados, pedía perdón. Ahora nos habla que tú y yo tenemos la bendición de ser perdonados por el Señor. Ahora, esto es muy importante porque en Hebreos nos habla de que este Cordero, que es Jesús, que quita el pecado del mundo, hizo un sacrificio una vez y para siempre. No como en el Antiguo Testamento, que tenían que traer cada vez que hacían algo malo su sacrificio, porque ahora en Cristo todas las cosas son nuevas y son maravillosas. Es decir, la bendición que tú y yo tenemos es que podemos tener una comunión directamente con Dios a través de Jesús, en el nombre de Cristo y por supuesto del Espíritu Santo. Acuérdense que en el arca había tres cosas muy fundamentales. Dentro del arca, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley y el maná, que nos hablan de las tres partes de Dios. Nos habla de las tablas, la voluntad de Dios, yo soy el que soy. La vara de Aarón que reverdeció, el Espíritu Santo que da fruto y echa fruto en una vara seca, torcida, que no tiene raíz. Y el maná, Cristo, que descendió del cielo. Esto es importante que lo entendamos, que lo vivamos, que lo llevemos en nuestro corazón, porque nosotros tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo funcionando en nuestra vida. En el Antiguo Testamento, el Padre, en los 4 Evangelios, Jesús, y ahora el Espíritu Santo. Así es de que vamos a orar para que Dios les dé la bendición de servir y seguir al Señor en cada uno de estos muebles y de estas etapas que el tabernáculo nos está hablando de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Padre, yo te doy gracias por la vida de Cristo. Te doy gracias porque tú nos tuviste a bien como gentiles, el poder estar en tu presencia, poder entrar al altar de sacrificio, poder tener la comunión con Cristo, ¿verdad? Y poder tener esa bendición del nuevo pacto a través del pan, la luz que nos ha dado Jesús, y por supuesto el arca donde nosotros vamos y fortalecemos nuestra vida, el altar de incienso que son nuestras oraciones que llegan hasta tu presencia, en el nombre de Cristo, en Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles que a partir de esta semana vamos a comenzar una nueva modalidad para poder orar todos juntos. Yo creo que todos tenemos la costumbre de orar antes de los alimentos. Estamos todos sentados a la mesa y Señor, te damos gracias por estos alimentos que tú nos das. Y entonces comemos. Lo que vamos a hacer ahora es todas las familias, sin excepción, antes de tomar los alimentos y dar gracias por ellos, vamos a orar a favor de la congregación, a favor de los que tienen problemas de salud, a los que tienen, problemas de enfermedad, y vamos a pasar un tiempo de 10, 15 minutos o el tiempo que tú consideres, porque luego estás con mucha hambre y si no te aguantas por el hambre, hazlo al final de comer los alimentos, pero tenemos que hacerlo al principio para que no se nos olvide, para que lo hagamos con fe y lo hagamos bien. Así es de que a partir de este domingo en adelante, durante las próximas 5 semanas, vamos nosotros a tener esta modalidad. Recuerda
que alrededor de la mesa en el Antiguo Testamento fue la Pascua, en el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto y en el Nuevo Testamento es el partimiento del pan unos y otros. Quiero agradecerles a todos por el tiempo que económicamente nos han bendecido, que podamos nosotros, así como ahora vimos en lo que es el tabernáculo, seguir aportando. No dejemos de aportar, debes de aportar porque tú eres un dador alegre, porque tú eres un hijo de Dios, porque tú puedes aportar para la presencia de Dios, tú puedes traer protección en lo que es la congregación en Viento Recio. Quiero decirte que es importante tus donativos, que estamos dependiendo unos de otros para que estos donativos fortalezcan nuestra vida y por supuesto por lo que es el cumplimiento de de lo que dice la palabra, dad y se os dará. Si nosotros damos, el Señor nos va a dar. Si nosotros damos, el Señor nos va a bendecir. Así es de que no dejes de dar y da con alegría y sencillez de corazón, porque el Señor ama al dador alegre. Dios te bendiga.